Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel». Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40, 7 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón, y 33 en Jerusalén sobre todo Israel y Judá. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Estos dijeron a David: «No entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos». Era como decir: «David no entrará aquí». Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David iba engrandeciéndose, pues el Señor, Dios del universo, estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos. Mi fidelidad y misericordia te acompañarán. Mi fidelidad y misericordia te acompañarán. Un día hablaste en visión a tus santos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado de entre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Siguiendo
el itinerario del pueblo israelita, vemos cómo el Señor ha elegido a David y cómo le hace entrar, porque el pueblo ya lo tenía marcado y estaba siguiéndolo. Y le dicen que, efectivamente, él ha estado, de alguna manera, orientando todos los movimientos, incluso en los tiempos de Saúl. Es importante cómo el Señor le va abriendo el camino. Así hace con nosotros siempre, siempre, siempre. Y para eso tenemos que ser fieles al Señor y seguir sus pasos. Cuando una persona se apasiona por un ideal, no solo lo lleva a cabo, sino que contagia a los que están a su alrededor. Pues Cristo reunía en torno a sí más gente que los escribas. Y entramos en el Evangelio, claro. La manera más común entre los envidiosos y los egoístas para quitar la atención de la gente de su adversario es la calumnia. Tenemos que aprenderlo porque esto pasa mucho en la Iglesia, dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Y no digamos en el terreno social y en el mundo familiar. Eso es lo que hacen los escribas. Temen enfrentarse a Jesús cara a cara y le calumnian. Pero Cristo les da una lección. Primero les dice que su razonamiento está equivocado cuando se refieren a la división interna de un reino. Cristo no pertenece al mismo reino que el diablo. Aquí está su error. Y se lo explica además con una parábola. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si el demonio se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Y nosotros podríamos aplicarlo eso a nuestra vida. Una iglesia dividida, como cualquier familia, lo dice el Señor además, no puede subsistir. La persona misma, dividida interiormente, tampoco puede subsistir. El pecado, particularmente aquel que hiere la caridad, causa división. Los primeros cristianos además nos dan un ejemplo clarísimo de cómo vivir la unidad. Lo hacían bastante regular porque San Pablo les estaba continuamente amonestando que no, que por ese camino no vais a ninguna parte. Pero ellos se pusieron y superaron las barreras sociales, económicas, culturales. Rezaban por los demás, se animaban unos a otros a perseverar en la fe en Jesucristo. Vamos a pedirlo especialmente al Señor hoy, después de toda esta semana que hemos vivido de oración por la unidad de los cristianos. Ayudadme, Señor, a vivir así la caridad. No permitas que hiera nunca la unidad, que todas mis palabras y acciones sean siempre para construir la caridad, para hacer puentes, para unión, para unir, para llegar a las personas que están lejos. El Santo Padre nos lo recordaba y habla de esto, con una gran fuerza. Nosotros también debemos trabajar por la unidad de todos los cristianos. Hay que ir por el camino, decía, de la unidad, que es el que Jesús quiere y por el que ha rezado. Su oración a Dios Padre insistía en este punto porque es capital, porque no puede subsistir si estamos desunidos. Y frente a todo esto, decía el Santo Padre, debemos hacer seriamente un examen de conciencia. En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves porque la hace signo no de la obra de Dios, sino de la del diablo, el cual es por definición el que separa, el que rompe las relaciones, el que insinúa prejuicios. La división en una comunidad cristiana, ya sea una escuela, ya sea una parroquia, ya sea una asociación, es un pecado gravísimo porque es obra del demonio. Dios, sin embargo, quiere que crezcamos en nuestra capacidad de acogernos, de perdonarnos, de querernos, de ser hospitalarios, que es el tema de esta semana última que hemos pasado, de la oración por la unidad de los cristianos, sí, para parecernos más a Él, que es comunión, que es amor a Cristo. Y en esto está la santidad de la Iglesia, decía el Santo Padre, en el reconocer la imagen de Dios colmada de su misericordia y de su gracia. Nos damos cuenta de que ese es el camino y lo vivimos. Pero cada uno tiene que hacer, decía el Santo Padre, haz un poquito de examen,
Porque a ver cómo andas, en los niveles donde te muevas, familia, parroquia, vecindad, barrio, ciudad, eso. Y además el Señor les añade una advertencia. Claro, el camino que llevan, ese camino de crear división, conduce a una cosa terrible, nos dice el Señor, que es la impenitencia. O sea, no querer arrepentirse de los errores. O sea, a la dureza de corazón, a rechazar el amor de Dios. Les pone en guardia contra el peor pecado que pueda cometer un hombre, que es el negar al Espíritu Santo. Aquel que niegue o rechace al Espíritu Santo, o sea, que no me da la gana de arrepentirme, que quiero seguir así, ese es reo de condenación eterna, pero por propia elección, porque él se ha autocondenado. El Señor no condena a nadie, el Señor quiere que todo el mundo se salve, pero nosotros podemos empeñarnos, emperrarnos, en apartarnos para siempre del perdón, de la misericordia de Dios. Y la razón es porque el amor de Dios es donde nos salvamos y donde somos perdonados, porque la misericordia de Dios sobre nosotros depende del infinito amor que nos tiene. Por tanto, si una persona rechaza ese amor, el Espíritu de amor, el Espíritu Santo, está rechazando al mismo Dios. O sea, está prefiriendo su condenación. Ese es el pecado del Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente, pues vuelve otra vez a la normalidad. Evidentemente, este pecado no se llega de repente, ¿no? Sino después de haberse habituado en el pecado mucho tiempo. La malicia de ese pecado implica muchos otros pecados que se van deslizando al hombre hasta rechazar la conversión. Y Dios nuestro Señor nos ha advertido que este pecado no será perdonado ni en este mundo ni en el otro, dice el Evangelio. No Marcos de hoy, sino Mateo. Pero habla de que, claro, es que es esencial. Si es que no estás arrepentidos, ya puedes pensar que te van a salvar. Primero hay que arrepentirse. No quiere decir que este pecado no pueda ser perdonado por Dios, sino que de suyo no da pie alguno para el perdón. O sea, corta todas las vías para el arrepentimiento y la vuelta a Dios. Y hay que pedir, cuando veamos eso en alguien, que el Señor le abra el corazón, que le cambie el corazón, que le quite el corazón de piedra. Sin embargo, no es un pecado imperdonable. Hay que pedirle al Señor la conversión del corazón, porque Dios tiene potestad y fuerza para cambiar un corazón, el más empedernido, así como puede curar milagrosamente una enfermedad mortal. San Agustín esto lo decía muchas veces porque él había estado en esa situación pues bastantes ocasiones, claro. Y decía, es la impenitencia misma la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no se perdona, porque no te quieres dejar perdonar. El hombre que con su dureza y corazón impenitente, dice él, va atesorando ira y más ira, blasfema de palabra o con el pensamiento contra el Espíritu Santo, por quien se perdonan los pecados. Bueno, pues esto es una advertencia estupenda para que la tengamos muy presente. Aprendamos hoy a perdonar, para que seamos perdonados en el amor de Dios, en el Espíritu Santo. Perdonemos a aquellos que nos ofenden o que no nos agradan tanto. Dios, en su infinito amor, nos perdona. Imitémosle amando y perdonando de corazón, olvidando las ofensas, en la medida que el Señor nos lo concede, porque son dones. A la Virgen nos encomendamos. Que Santa María, Madre de Misericordia, nos acompañe en esta enseñanza continua, la que el Señor dice, tenéis que aprender, habéis de aprender a recibir el perdón y la misericordia de Dios. Que así sea.